Hola, ¿qué tal? Pues hoy nos encontramos acá en la sala de la 4TV con dos invitados muy especiales. Iniciaremos presentando a nuestro compañero Alejandro. Alejandro Carrillo, mejor conocido como el Alex. Pues él es un escritor, un gestor cultural, podríamos decirlo. Pues que ahorita platicaremos un poquito de la evolución que ha tenido en la literatura, pero también es importante mencionar pues una serie de talleres muy interesantes que generan pues la idea de hacer escritores a la gente común y corriente. Esos talleres han mezclado la literatura, por ejemplo, con el box, algo que le llaman, me parece que tinta chida, ¿no? Ujú. También por acá encontramos a nuestro compañero Napo, ya se está volviendo cotidiano acá en la 4TV, José Luis, mejor conocido en los bajos mundos como Napo. También bienvenido. Gracias. Y bueno, pues esta dinámica, estamos hoy en la sala, pero también pues queríamos un ambiente un poco más tranquilo, de conversatorio, una dinámica, porque pues vamos a abordar un tema que normalmente no se había analizado hasta ahorita, por ejemplo, en la izquierda, tan a fondo. Eh, Creemos que empieza a detonarse ciertos diálogos, ciertas reflexiones con el tema del reggaetón, ¿no? Y más, por ejemplo, ahora que el domingo se presentará Bad Bunny en el medio tiempo en el Super Bowl, todo el debate que tiene cultural, Trump con Bad Bunny, con los latinos, con el ICE. Pero bueno, para empezar, pues yo quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cómo fue la evolución? Porque yo lo conocí a él con el libro de Adiós a Dylan, un libro pues que en cierto punto encuentro algunas semejanzas con cosas de la identidad, ¿no? En este momento pues yo lo veía como, claro, Bob Dylan es un emblema del rock, del folk, de la trova, y pues ahí yo veía como cuestiones de generar identidad en los jóvenes, en las personas. ¿Y cómo va de eso al último libro que hoy también aquí andamos presentando, que es La Bellaquita? Platícanos un poquito, Alex, ¿cómo fue esa evolución? Pues fue muy natural. Digo, primero llegué a Bob Dylan, pues porque me gustaba mucho. Fui muy fan de Bob Dylan. Me empecé a clavar con él y de ahí pues surgió esta historia que es mucho, ocurre en la Ciudad de México, de un fanático obsesionado con Bob Dylan. Pero sí, definitivamente em, es una experiencia mucho más escrita desde la clase media, si es que eso existe, de un chavo con ciertos recursos y que le gusta Bob Dylan, incluso pues se viaja a Estados Unidos a buscarlo a un concierto. Y la verdad es que, digo, sigo amando a Bob Dylan, pero ahora con el paso del tiempo también veo que es una experiencia más alejada también de la mía, ¿no? O sea, el personaje tenía mucho más recursos y otro color de piel que el mío. Y de pronto me acuerdo un poco de esta plática, no sé si la han visto de Chimamanda, Ngozi Adichie, que habla de las historias, ¿no? De cómo ella que creció siendo escritora sin darse cuenta de lo que empezó a escribir siendo negra de África, era de, pues está la señorita, no sé qué, blanca, tomando café en su mansión, ¿no? O sea, de cómo te venden estas historias sin darte cuenta y empiezas a escribir de cosas que son ajenas a ti, ¿no? Y de pronto llegué a La Bellaquita siendo rockero y empezando con estos prejuicios de los rockeros y de casi todo el mundo, prejuicios en su mayor parte clasistas, de decir, no, el reggaetón, ¿cómo el reggaetón? ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Yo era también uno de esos y de pronto hubo algo que me llamó en el reggaetón y dije, ahí hay algo que es mío, que quiero conocer. Y pues fue acercarme a eso, ¿no? ¿A qué había en el reggaetón? ¿Quién era la protagonista? La primera imagen que me llegó de esta novela era de una morrita vendiendo discos piratas en el metro, con una bocina en la que sonaba reggaetón, y de ahí pues fue todo este viaje de ver qué contenía esta historia, ¿no? Y pues eso me llevó al reggaetón y a enamorarme de él, a escucharlo, entonces es un pueblo completamente opuesto, ¿no? Ahora sí que mis amigos blanquitos intelectuales dicen, pero ¿cómo pasaste de Dylan al reggaetón? ¿Qué onda? Entonces me da mucho gusto hacerlos rabiar un poco con esto.
Bueno, ahí precisamente, pues aquí encontraremos a uno de esos que has hecho reír. Un intelectual blanco. No hablaba de él. Bueno, precisamente, Napo, pues tú también me has comentado que pues el reggaetón pues no es lo tuyo, pero se te hace muy interesante empezar a hacer estos diálogos y más en esta coyuntura con Trump, con Bad Bunny, etcétera. Platícanos, pues tú cómo le estás entrando al tema, a ver después de este contexto que da Alejandro. Sí, la razón por la que estoy en esta mesa y cómo surgió esta mesa es porque, bueno, como lo has dicho, en las últimas semanas he venido a la 4T a platicar sobre análisis internacional, ¿no? Y uno de los temas que hemos tratado es el resurgimiento del imperialismo como lo conocíamos hace 100 años, ¿no? De los últimos 80 años no se había visto un resurgimiento imperialista tan agresivo como el que vemos. Y de repente, en estas críticas que hemos hecho a las políticas colonialistas, imperialistas del presidente Trump, nos encontramos nosotros, los críticos de esas políticas, del mismo lado de Bad Bunny, ¿no? Entonces, el otro día estábamos platicando nosotros que autores intelectuales de la izquierda, muy reconocidos en la lucha imperialista, antiimperialista, de repente decían, ojo, porque Bad Bunny, más allá de ser una figura comercial, capitalista, está usando todo su bagaje, toda su popularidad, todos estos millonarios, todos estos millones de seguidores para posicionar una lucha anticolonialista. Entonces, bueno, eso fue hace 2 semanas. Hace unos días, en la ceremonia de los Grammys, usó todo este posicionamiento que tiene internacional para decir ICE out, ¿no? Fuera ICE de las calles. Y ponerse en contra de estas políticas racistas que emprende el presidente Trump. Y 3, viene el Super Bowl y de repente, que es el gran show de los norteamericanos, de los gringos, y de repente él va a estar en el medio tiempo cantando en español, sí, y muy probablemente va a hacer algo, ¿no? Algo político. Entonces tenemos al presidente Trump y a sus seguidores diciendo que odian al Bad Bunny y que no van a ir a ver al Super Bowl por esto, ¿no? Entonces de repente yo no estoy acostumbrado a esto, estoy del lado de Bad Bunny, compartimos el mismo espectro ideológico y dije, pero ¿en qué momento pasó esto, no? Porque yo les decía a Alex y a Marco antes de entrar al set que yo crecí en las favelas de Tultitlán y pues son barrios industriales donde pues, uno crece con rock underground y heavy metal, ¿no? Y ese para mí, yo siempre asocié esa música con la resistencia y estéticamente me gusta, aunque no tengo el cabello largo. Pero nunca vi en el reggaetón un ritmo de lucha, de resistencia. Y esta es una charla que yo había evitado mucho tiempo, pero era inevitable ya ahora con lo de ICE, con lo del el Super Bowl. Y le dije a Marco, creo que tenemos que dar la discusión y tal vez en algún punto reconocer que la transformación cultural a veces viene en ritmos que nosotros no teníamos en el radar, ¿no? Bueno, pues ya está adentrándose, ya ibas a echarle más leña al fuego, pero bueno, ya está dándonos también un poco su contexto de esta coyuntura, pero allá está, ahí es donde yo quisiera que tú empieces a adentrar un poquito mezclando cómo tuviste que empezar a investigar pues toda esta cultura de lo que es el reggaetón, sus inicios, porque eso también es muy interesante. El mismo Ramón Grossfogel, que es un ideólogo de la izquierda anticolonial, pues también ya viene con esta línea. Él es de Puerto Rico y también empieza a mencionar pues que el reggaetón surgió pues desde abajo. ¿Y qué nos puedes decir? Tanto lo que tú investigaste allá en Puerto Rico, pero también viene un poquito el libro de La Bellaquita, cómo lo vas mezclando con esta cultura underground. Pues yo lo noté mucho, pues como si estuviéramos en Ecatepec, en Nesa o acá en Iztapalapa, acá en el centro de la ciudad, esas fiestas que se hacen. Platícanos un poquito, ¿qué tuviste que investigar? ¿Cómo fue esa tarea? Sí, no, pues completamente. Nuestros ídolos del reggaetón mexa, la mayoría son de Nesa, 100%, ¿no? Ahí están los más duros, el Bogueto, el Malilla, que es de Chalco. Pero bueno, este libro es de un periodo del reggaetón mucho anterior al de ahora, que es el 2015, que más que reggaetón podríamos decir que es cumbiatón.
Que son los combos reggaetoneros, estos morritos que se juntaban en las estaciones del metro, echaban porras, iban a bailar a tardeadas, tenían sus jerseys, iban también a la iglesia de San Hipólito a las fiestas del patrón, ¿no? Ahí a perrear, a monearse, a bailar reggaetón. Y esta cultura fue como los inicios, el germen del reggaetón en México, ¿no? Y los que estuvieron ahí, El Habano, Pablito Mix y mucha bandita más. Pero pues esto es mucho antes que Bad Bunny existiera en Puerto Rico, ¿no? Y de que empezara. Ellos pues escuchaban todo el reggaetón clásico, y así es como empieza el reggaetón acá en México. Y eso es como los inicios del reggaetón en México, y es de lo que, en donde está ambientado la Bellaquita, que es algo mucho más underground todavía que el reggaetón mexicano ahora. Y en Puerto Rico definitivamente surge en los caseríos, ¿no? Que es como le llaman allá los barrios, que son los más marginales, que son estas casas que son viviendas sociales que el gobierno construyó, pero que parecen fortalezas, incluso tienen entradas y salidas, una sola entrada y una sola salida, o sea, parecen casi como prisiones, son unidades habitacionales muy constreñidas, y en estos caseríos es donde surge el reggaetón, principalmente pues por negros, ¿no? Negros que están en una situación pues en la que se vive en cualquier barrio, pobla, villa de América Latina, ¿no? De las periferias, pues marginalizados, reprimidos, discriminados, y ahí es donde surge el reggaetón, ¿no? En Panamá primero fueron como los primeros gérmenes, luego llega con esta conexión Nueva York, Puerto Rico, todas esas influencias se empiezan a gestar, y ahí es donde empiezan a nacer, ¿no? Y completamente es un género que voltea a todos de cabeza, ¿no? Tanto por quienes lo hacen y por lo que dicen. Y por lo que dicen al inicio, y todavía al principio es un discurso completamente de libertad del cuerpo, del sexo, del placer. Y ese es un discurso que tanto en izquierdas y en derechas y en muchos otros sectores incomoda, ¿no? Eh, Esos son como los inicios del reggaetón. Por supuesto que hay también como el gran Tego Calderón, que es un negro de Loaiza, que es una de las comunidades en Puerto Rico que más personas afrodescendientes hay. Él hizo letras completamente políticas, ¿no? Y rabiosas, ¿no? Pues hay grandes citas de Tego, y de hecho Tego es el ídolo máximo de Bad Bunny, ¿no? O sea, incluso Bad Bunny algunas veces ha dicho en entrevistas que él no entendía al principio por qué lo cuestionaban y decían, es que tú tuviste más oportunidades de llegar más alto que Tego Calderón, y si Tego Calderón no llegó ahí fue por su color de piel, ¿no? Y él en sus inicios no lo entendía, después ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo que es algo completamente cierto, ¿no? Y es cierto, o sea, Bad Bunny tiene cosas maravillosas que ya platicaremos, pero mucho también de que ha llegado ahí y que sea la voz, pues también es su color de piel, ¿no? Y que no es negro, ¿no? Sin embargo, él ama esa cultura, y pues sus propios ídolos son negros, ¿no? Como Tego Calderón. Entonces, bueno, ahorita les sigo, porque ya se me fue la idea. Yo lo que quería decir es que, a ver, a mí no me gusta el reggaetón. Sí. Porque ahora les me ha dicho, no, que tienes que escucharme reggaetón y ojalá algún día, ¿no? O sea, y me dices que tú odias a Bad Bunny. Y le dije, no odio ni a Xochitl Gálvez, menos voy a odiar a Bad Bunny, ¿no? No me gusta el ritmo, no entiendo bien la música, tal vez por la forma en que crecí, suburbana, no tan caribeña, ¿no? Esos ritmos. Sin embargo, decía el presidente del observador, vivimos en tiempos de definiciones. Y yo creo que los artistas te tienen que definir y tienen que tomar posiciones como líderes de opinión. Y yo le reconozco que Bad Bunny ha hecho un esfuerzo enorme, porque bien pudo haber hecho no hacer nada, ¿no? Como todos. Como la mayoría. O sea, pienso en Taylor Swift, ¿no? O en otros artistas que tienen ese nivel de popularidad mundial que hoy tienen, calladitos, ¿no? Que no se pronuncian contra que no se pronuncian contra las agresiones imperialistas. Digo, no es el único, creo que hay otros artistas que también tienen gran popularidad, aunque no el tamaño que él tiene,
Pienso en Bruce Springsteen, que acaba de hacer una canción sobre las agresiones en Minneapolis, en Minnesota. No, y Palestina, ¿no? Muchos que se han posicionado Palestina. completamente. Y el mismo Bob Dylan lo hizo en su época, ¿no? O sea, también no es la primera vez que sucede. Me acuerdo en los 60, 70 leía y me comentaban que durante la guerra de Vietnam hubo artistas que se pronunciaron en contra. Hubo otros que se convirtieron en grandes ídolos, pero que fueron racistas, como Eric Clapton, ¿no? Que estaba en contra de la migración en Reino Unido, ¿no? Y ahora pues, es un gran líder de rock. Pero en su momento tomaron posiciones, ¿no? Y pues cada quien arrastrará con su responsabilidad. Y Bad Bunny está muy consciente y él sabe que está enfrentando un contexto muy complicado y tomó el valor de decir, bueno, yo voy a usar mi popularidad, que muy pocos artistas gozan en este momento, en contra de estas posiciones, y eso creo que es admirable y hay que reconocerlo. Sí, por supuesto. Además de que hay dos cosas creo que son muy interesantes. O sea, esto de Bad Bunny no es nuevo. Ciertamente con este disco es con el que de manera más directa empieza a hablar de gentrificación. Pero Bad Bunny ha sido político siempre, ¿no? Dentro del reggaetón y muchos discursos que pueden ser machistas. Todos los géneros son machistas porque pues, seguimos en una sociedad machista. Bad Bunny fue de los primeros en pintarse las uñas, en sacar una canción como Yo Perreo Sola, en ponerse vestido, cosas que a los típicos reggaetoneros también los sacaban de onda, ¿no? Entonces, tanto en cuestiones de género y de política, desde el inicio ha estado ahí presente, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho. Y por otro lado, este rollo, ¿no? De Bad Bunny está siendo conscientemente político y bueno, en el propio Puerto Rico mandó a poner pagar con su dinero espectaculares diciendo que no votaran por el partido hegemónico que era claramente de derecha. O sea, tiene una larga historia haciendo eso. Pero en el reggaetón a veces hay gente para la que ser político que es política solamente con el hecho de existir en espacios donde no debería de existir, ¿no? Que son la gente que ha sido marginalizada, ¿no? Y por eso el reggaetón, más allá de los discursos de Tego, siempre ha sido un acto 100% político, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser político que una persona a la que el capital cultural y los que tienen todo el capital cultural digan, tú no tienes voz, tú no debes de existir, que se paren y que digan, tengo voz, existo y esta es mi expresión, ¿no? Aunque esa expresión no pronuncie un discurso ideológico de decir, ay, creen esto, creen lo otro, el hecho de pararse y decir, soy, existo, creo en esto, esta es mi música, es completamente político, ¿no? Igual, como Bad Bunny, si el domingo no hace ninguna mención de nada, igual va a ser un hecho completamente político cantar todo el concierto en español. Sí, ¿no? ya. Bueno, ahorita ya están mencionando algunas cuestiones, por ejemplo, lo del ritmo, ¿no? Los ritmos, que podríamos empezar a platicar un poquito de esta batalla cultural que también se menciona desde hace mucho tiempo a algunos autores, pero en este momento, ¿qué ritmos está tocando Bad Bunny, por ejemplo? ¿Qué es el reggaetón en ritmos? Porque ya estaban diciendo que, por ejemplo, Napo lo identifica como algo caribeño, pero tú que estuviste intentando ahí estudiar un poquito, ¿de dónde vienen los ritmos del reggaetón? Platícanos un poco. Pues el reggaetón surge de varios lados, ¿no? Principalmente de Panamá, que empezaron a traer dancehall de Jamaica, que es como, digamos, la fuente principal, empezó a llegar a Panamá, y los negros que vivían en Panamá empezaron a adaptarlo al español, ¿no? Canciones que se cantaban en Jamaica, empezaron a adaptarlas al español y a cantarlas, y de ahí pues empezó a mutar cuando este reggaetón panameño, con este dembow panameño llega a Nueva York y luego a Puerto Rico y se empieza a modificar, y también toda la parte rapeada pues tiene esta influencia del hip hop, ¿no? Que pues también en sus inicios y ha sido pues una música de resistencia, ¿no? Y desde los márgenes. Estos son como los ritmos del reggaetón, de ahí vienen, o sea, de una experiencia completamente negra y marginalizada y discriminada. Y lo que está haciendo ahora Bad Bunny es rendir tributo en este último disco. Tiene 4 o 5 canciones que son reggaetón puro 100%, y con el lenguaje, con los códigos, con lo gráfico del reggaetón.
Tiene una canción donde dice, esta es música de Puerto Rico, ¿no? Igual que la salsa y la plena, nosotros crecimos escuchando reggaetón, es nuestra música, tanto como lo es la salsa, tanto como es la bomba y la plena, que son otros de los ritmos que aparecen en este disco que ha ganado y que ha sido tan escuchado, ¿no? Debí tirar más fotos. Sí, bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte, pero continuamos.